Hola, bienvenidos. Estamos aquí en un bucle más. Alan Briceño y yo, Zaira Escobedo. Tenemos como siempre un invitado muy especial, muy activo, que últimamente está trabajando un tema que nos parece muy interesante. Y bueno, él es Bruno Bonoris. Bruno Bonoris es psicoanalista y docente de la Universidad de Buenos Aires y es autor del libro del nacimiento del sujeto del inconsciente. Estamos muy contentos de que esté aquí compartiendo un espacio con nosotros y sobre todo sus investigaciones, ¿no? Que viene realizando últimamente. Gracias, Bruno, por estar aquí. Gracias, Ana. Gracias, Zaira, por la invitación. Y bueno, hay un tema del que vamos a hablar hoy, que es la producción de un texto en un análisis. Es el tema que últimamente Bruno ha trabajado en algunos de sus cursos y en algunas de sus presentaciones. Y bueno, quisimos traerlo aquí para que nos comparta algo de eso. Será ese tema el día de hoy, más aparte otros temitas que por ahí se introducen también. Y bueno, para comenzar, para arrancar, tenemos una pregunta que sería la de dónde proviene la noción de texto en un análisis o en psicoanálisis. Bueno, no sé, la verdad, de dónde proviene. Inclusive no sé si es una noción psicoanalítica. Quiero decir, no, al menos en los... no es, quiero decir, no tiene el estatuto de concepto seguro ni en la obra de Freud ni en la obra de Lacan el concepto de la idea de texto, no adquiere el estatuto de un concepto. Sin embargo, es cierto que en la obra de Lacan hay referencia al texto o a la textualidad, pero no es propiamente un concepto lacaniano tampoco. Pero por otro lado, también me parece que es una idea muy afín al psicoanálisis, en la medida en que desde el principio del psicoanálisis, por ejemplo, en la interpretación de los sueños, lo que se trabaja, sobre lo que se trabaja, sobre lo que se interviene, lo que se lee, podríamos llamar un texto, inclusive en el carácter más clásico del término, que es algo que está escrito, o sea, en un papel, la interpretación de los sueños, ¿no? Quiero decir, es un trabajo exclusivamente un trabajo textual. Pero sin embargo no es una noción psicoanalítica, al menos no lo es por el momento, quizás podamos, si nos interesa transformarla en un concepto, en un sentido estricto, sí es un concepto para la filosofía contemporánea, por ejemplo, evidentemente, para autores como Derrida o como Roland Barthes, evidentemente el texto, el concepto de texto, ya adquiere un estatuto conceptual. Y luego en otros autores, si bien no, nuevamente, no me parece que no es una noción central, sin embargo es muy relevante. Quiero decir, me parece que el problema de la textualidad, e inclusive el problema de la lectura, es un problema muy importante para la filosofía contemporánea. Para autores como toda la, toda la herencia, lo que podría llamarse la herencia hermenéutica, desde Heidegger, Gadamer, Ricoeur, etc. Y luego podríamos hablar como otra línea, si se quiere, de modo de pensar el texto y la lectura, que si bien difieren entre sí, pero me parece que se plantean de un lugar distinto a la hermenéutica, que son, por ejemplo, Derrida, inclusive Deleuze y Guattari, y creo que podríamos incluir a Lacan. O sea, el modo en que nosotros podemos pensar que ellos piensan un texto y cómo se lee un texto. Entonces, no sé de dónde proviene el psicoanálisis, porque no sé si es un concepto propiamente psicoanalítico, pero sí creo que es una idea muy afín, y creo que sí es un concepto muy importante para las discusiones filosóficas de mediados del siglo XX, seguro, y creo que nosotros podríamos tal vez traer esos conceptos en un sentido bien estricto y ver qué pasa. O sea,
ver qué pasa con el psicoanálisis si decimos, bueno, ¿qué tal si trabajamos alrededor de la noción de texto? No es tampoco, bueno, por ejemplo, quiero decir, esto no estamos inventando la pólvora desde ya. El psicoanálisis tiene mucho que ver con una práctica de índole interpretativa, ¿no? Quiero decir, uno podría verse casi un psicoanalista. Bueno, creo que una respuesta posible sería interpreta, con todas las dificultades que esto tiene, pero, o sea, por lo cual la idea de que es un lector de un texto es vieja como los laureles, podemos decir. Pero quizá no hay un trabajo así como eh, metódico, riguroso. Ahora salió un libro de Aide de Montesano Mm. en relación al. Lo que pasa es que no lo leí todavía, en relación al texto psicoanalítico. No lo leí, pero hay, me parece, cierto espíritu, cierto. ¿No? Se está pensando un poco ese problema. Sí, de hecho, recién acaba de publicar su libro, ¿no? Está ahí de Montesano acerca de, creo que me Sí, parece que es el clínico, ¿verdad? exacto, sí, sí. Lamentablemente no lo pude leer, pero lo que uno nota entonces es que hay siempre, ¿no? Cuando hay un tema medianamente relevante, hay una comunidad de investigadores o de gente pensando al mismo tiempo, que quizás no nos sentemos a discutir en un sentido explícito, pero que estamos pensando en temas afines. Exacto. Sí, y bueno, Bruno, ¿cómo, cómo se prepara o se construye un texto en un análisis? Bueno, para responder como a esta pregunta, les cuento muy sintéticamente mi idea, con la que es una idea, es como una especie de hipótesis de partida. O sea, no sé en qué terminará, pero arranco así. Sería la siguiente: si nosotros tomamos la noción de texto y ponemos esa noción a operar en el ámbito del psicoanálisis, creo que es posible pensar eh, cuatro funciones analíticas, que son como tal vez una alternativa o otro modo de pensar las nociones técnicas. Las nociones técnicas o los conceptos técnicos son tres, al menos se piensa en general que son tres: asociación libre, atención flotante, que sería uno; transferencia e interpretación. Lo que estoy investigando y lo que va a ser mi tesis de doctorado, todo eso, estoy pensando que trabajando a partir de la noción de texto se pueden empezar cuatro funciones, que son habilitar, desear, leer y escribir. Todas ellas en función de un texto. Las preguntas son las siguientes: ¿cómo se constituye un texto propiamente psicoanalítico? ¿Cuál es su textualidad? ¿Cómo participa el lector y el escritor? Piensen que cuando digo lector y escritor no me refiero a dos personas, sino me refiero a dos, si se quiere, elementos o funciones del texto. ¿Cómo participan en el texto? Quiero decir, el lector está afuera, está dentro del texto. Luego, ¿cómo se lee el texto? Es decir, cuáles son los criterios de lectura en función de qué se lee, qué se elige, qué no se elige, por qué se elige algo, por qué no se elige, etcétera. Y por último, cómo se escribe. Y cuando digo escribir, en este sentido me refiero a cómo se incorpora la lectura del texto. O sea, esa es mi idea de escritura. Se darán cuenta que no es la misma idea de escritura que tiene Lacan. Es una noción que por el momento la encuentro medianamente buena, que no solamente se lee un texto, sino que la gracia es que el texto, digo, se ve modificado en función de la lectura. O sea, se transforma en un nuevo texto. Entonces, ¿cómo se construye un texto? Mi respuesta sería a partir de una función que es habilitar, que es justamente aquella función que habilita la producción de un texto propiamente analítico. Y un texto propiamente analítico, valga la redundancia, es un texto que un analista puede leer, porque está claro que nosotros como analistas no podemos leer cualquier texto. Nos dedicamos a trabajar, digo trabajar y no leer porque leer sería como una cuestión específica, pero a trabajar sobre un texto particular.
Esto se ve bastante bien cuando uno quizás supervisa un caso o discute un caso clínico y uno no ve, observa que no hay caso, o sea, que no hay ningún texto para leer, que no es posible leer nada. O sea, con mis herramientas no funcionan para este texto. Por ejemplo, nuevamente, creo que el ejemplo que yo uso seguido es el siguiente: si a mí me pasan una anamnesis psiquiátrica de alguien, las evoluciones en la historia clínica de sus funciones cognitivas, no puedo leerlo como psicoanalista. No tengo nada para aportar como psicoanalista de eso. Necesito un texto. Bueno, entonces podemos poner en marcha una función que produce un texto particular, es decir, propicio para que un analista y un analizante lo lean y lo escriban y hagan cosas con él. Y me parece que la propuesta de Freud, y me parece que la propuesta de Lacan también, quiero decir, no creo que Lacan la descarte para nada, es que el modo en que se produce un texto en psicoanálisis es a partir de un modo de hablar, quiero decir, un modo de conversar con el psicoanalista, que son asociación libre y atención flotante. Lo que pasa es que, bueno, eso, deberíamos definir bien qué significa cada una de estas técnicas, porque dieron lugar a muchísimos equívocos, ¿no? Pero diría que a partir de la regla fundamental psicoanalítica está hecha, a mi modo de ver, para producir un texto posible de ser leído por los dos participantes de un análisis. Bueno, esa sería mi respuesta. Genial, Bruno. Genial, genial. De hecho, escuchándote, me hiciste pensar en una pregunta más o menos acotada a lo que vas diciendo, porque claro que lo que se presenta ahí en el texto es una función. Y bueno, obviamente uno puede pensar la función del analista ahí. Y la pregunta sería, ¿qué es aquello que lee el analista en esa función? Entiendo que hay una manera de hablar en la que por lo menos dos van a empezar a articular algo. Pero en esa articulación que es producir un texto, entiendo, ¿qué es aquello que el analista, digamos, va a leer de eso? Entiendo que tiene que ver con la invención, por ahí se asoma lo que se pueda generar del nuevo texto, pero ¿qué es aquello que lee el analista en ese texto? Bueno, no, tampoco, no lo sé. Quiero decir, no lo sé porque como recién arranqué a investigar, no tengo una respuesta clara. Tengo una respuesta intuitiva, que es lo que yo más o menos veo que nosotros hacemos, ¿viste? ¿Qué leemos? Y bueno, leemos regularidades en los textos. O sea, cuando algo tiene un carácter de insistencia, más allá, digo, de su carácter, me refiero a su estatuto significante, quiero decir, no la repetición de la palabra, ¿no? Sino la repetición tal vez. Está claro que para establecer una sucesión que adquiera el estatuto de una regularidad, se requiere una lectura. Que uno diga, esto es una regularidad, no meramente el azar que hace, ¿no? O uno transforma en todo caso ciertas apariciones en un orden regular. Pero después leemos otras cosas, por ejemplo, leemos ciertas ambigüedades, leemos equívocos, leemos deslices o cambios discursivos, inclusive leemos como esas palabras que tienen un estatuto polisémico o que resuenan de un modo particular. No sé, te estoy planteando, como no lo tengo investigado este tema, no lo tengo seriamente investigado, lo que te respondo es más o menos lo que yo veo que en general nosotros hacemos, y después, por ejemplo, leyendo la interpretación de los sueños de Freud, suponete, ¿no? Como me parece un texto príncipe para pensar el problema de la lectura en psicoanálisis, uno ve que no hay un criterio de lectura claro y distinto, que pareciera que uno se vale de distintas herramientas para poder leer el texto y producir una conjetura sobre el texto, ¿no? Freud por momentos tiene todo un trabajo sobre
sobre el estatuto, si se quiere, lenguajero del texto, inclusive hasta significante, ¿no? Buscando cierta, inclusive la resonancia de las palabras, ¿no? Sus distintos significados, y ver cómo en sus distintos significados puede encontrarse una especie de relación de comunidad entre los elementos. Por ejemplo, no sé, ahora recuerdo el sueño de Elise del teatro, ¿no? Donde luego de que ella asocia libremente sobre el texto, lo que Freud encuentra como elemento fundamental son las referencias temporales. Dice apresuradamente, rápidamente, urgentemente. Freud encuentra que cuando ella asocia libremente sobre el sueño, aparece un elemento que no aparecía en el sueño en tanto tal, que son referencias temporales que insisten. A lo que Freud dice, bueno, me parece que acá hay algo en estas referencias temporales. En función de que, bueno, de esta repetición, y que yo a partir de esta repetición puedo trazar una lectura sobre el texto que lo explica. Quizás que hace quiero decir, una lectura sobre el texto que produce un nuevo sentido, y un sentido sustentado en estos elementos, ¿no? Como por ejemplo en estas repeticiones vinculadas a las referencias temporales. Bueno, pero también Freud se sirve del simbolismo, ¿no? Por ejemplo, se sirve del simbolismo. Por momentos lee las cosas como si fuesen contrarias, lo que si aparece arriba es abajo. O sea, no hay, es francamente muy heterogéneo el criterio de lectura que tiene, con la que Freud trabaja. Pero no quiero avanzar más sobre el asunto porque creo, esta es la hipótesis con la que parto, pero me hace falta leerlo bien, que puede haber autores que nos pueden dar referencias muy interesantes para pensar esto. Por ejemplo, Foucault y toda la metodología de Foucault, es decir, lo que Foucault llamó su arqueología. O sea, algo así como yo tengo la impresión de que tal vez tomando algunos conceptos, algunas nociones, algunas ideas, por ejemplo, de la arqueología Foucaultiana, podemos pensar un poquito con mayor precisión y ser un poco más específicos a la hora de pensar esto, qué se lee. ¿Qué se lee? Y te das cuenta que la respuesta al qué se lee también es cómo se lee el texto. Por ejemplo, en función de un supuesto, supónganse. Acá hay algo con lo cual creo que vamos a estar rápidamente de acuerdo, que tanto Lacan como Foucault, como Derrida, como Deleuze, como estos autores, Guattari inclusive, quiero decir, como estos autores que se dedican a pensar estos problemas, ninguno supone ningún tipo de profundidad, ninguno supone ningún querer decir oculto en el texto. Es decir, todos ellos trabajan en el texto como una superficie, en el sentido de que no hay ninguno, entonces todos de algún punto se oponen a cualquier perspectiva hermenéutica que tendría como principio que habría entonces un sentido último del texto que hay que descubrir, ¿no? Un sentido trascendente, un sentido último. Hay ciertas ideas en común que arriman el bochín, lo voy a decir así, para pensar la pregunta acerca de cómo y qué se lee. Pero no lo tengo así como formalizado todavía, digamos. Bien, bien, buenísimo, Bruno. Buenísimo, genial. Ahora, bueno, a partir de esto que vas diciendo, voy a hacer un pequeño salto. A lo mejor es una pregunta un poco epistemológica, pero me parece importante que la podamos dejar en bucle. Y sería, ¿cómo encontramos en Freud una escucha, pero cómo encontramos en Lacan una letra también? Entiendo que ahí hay como algo que une, un cierto pasaje, por así llamarle. Esto que nombras con la interpretación de los sueños de Freud es importantísimo. Ahora, ¿cómo es que en Freud encontramos una escucha por ahí que va, como dices tú, a lo que insiste, a lo que él va escuchando y va, digamos, puntuando eso? Pero ¿cómo encontramos en Lacan una letra? Me parece que ahí es como también un momento epistemológico importante, donde encontramos el matema y encontramos un montón de cosas. Entonces, la idea como para contextualizar algo epistemológicamente hablando sería cómo encontramos en Freud la escucha, pero en Lacan cómo encontramos la letra. Entonces, si hubiera una unión, si no la hay,
cómo es ese pasaje, si pudieras. No estoy seguro de cómo responder a esta pregunta. Porque en algunas ocasiones me resulta muy complejo a mí hacer una desambiguación tan clara y distinta de Freud y de Lacan. Quiero decir, en términos epistemológicos, en el sentido clásico del término, si uno busca, quiero decir, los momentos donde Freud asume su posición epistemológica, está claro que es una posición epistemológica absolutamente diversa a la de Lacan, en el sentido de no un empirismo y un positivismo muy clásico, la idea de que él observa y en función de eso teoriza y luego vuelve la experiencia en función de lo que él observa, bueno, todo eso, ¿no? Y está claro que la perspectiva lacaniana va a haber una crítica, digamos, y una propuesta diversa en términos epistemológicos. Quiero decir, en este sentido uno podría hacer una desambiguación. Pero después, cuando uno empieza a leer los otros textos, todo, quiero decir, el accionar freudiano no es tan claro que sea en función de esa posición epistemológica. ¿Se entiende lo que quiero decir? Quiero decir, uno puede asumir una posición epistemológica en términos teóricos y racionales y luego comportarse de otro modo. Me parece que Freud no tenía, como que no sé si le importaba mucho teorizar y formalizar su perspectiva epistemológica. Eso como... ahora, quiero decir, por eso no sé como si hacer esta división que vos estás haciendo entre escucha en Freud como perspectiva, como postura epistemológica y letra en Lacan. Dependiendo, quiero decir, por ejemplo, creo que podría leerse en la obra de Freud una postura epistemológica vinculada a la escucha, en el sentido más lato del término, que es suponete cuando Freud postula que él va a interpretar a sus pacientes en función de su propia posición de atención flotante. Quiero decir, cuando en algún momento Freud formula que el mejor modo de escuchar a alguien es escucharlo con el propio inconsciente. La famosa idea de comunicación inconsciente-inconsciente. Es algo así como si uno se pusiera en un estado particular y sin que uno lea, me refiero lea el material, se ponga a leer el material a ver qué dice, sin que establezca un proceso de conversación, de reflexión, de pensamiento, etc., de repente lo que se le ocurre al analista va a dar cuenta de la verdad del texto, ¿no? Esta es la idea. Bueno, ahí tenemos una posición epistemológica, que me parece a mí que es un poco ingenua, que es algo así como yo me analicé, purifiqué mi subjetividad, mi inconsciente, entonces salgo de análisis y tengo preparado mi inconsciente para poder escuchar. Es una posición epistemológica muy ingenua, pero sin embargo me parece a mí muy preponderante, quiero decir. De hecho, ahora voy a dar un curso de la interpretación y voy a tratar de argumentar cómo gran parte de las teorías de la interpretación están matizadas en función de este prejuicio, a mi modo de entender. ¿Cuál es el prejuicio que yo leo ahí? Que me parece que Freud tiene una teoría donde él toma la atención flotante como método de selección de texto en función de su propio inconsciente, y tiene otra teoría donde la atención flotante no es un método de selección de texto, sino un método de producción de texto. Quiero decir que lo que dice Freud, en algunas partes, es que uno tiene que atender flotantemente, que significa básicamente, atender flotantemente significa establecer cierta neutralidad, no, pero como cierta compresión en lo que respecta al valor del material, es decir, básicamente tratar de no darle ninguna significación o valor al material por anticipado, escuchar todo por igual, como si todo fuese exactamente lo mismo, cosa que es un trabajo muy interesante, como producción de texto. Pero Freud dice, pero provisionalmente.
¿Por qué provisionalmente? Y porque obvio, por algún momento uno va a tener que darle más importancia a una cosa que otra. En algún momento uno va a tener que significar el texto. En algún momento uno va a tener que decir algo y mal que mal la atención flotante se va a ir. Es provisionalmente. Y ahí es donde me parece que puede leerse en Freud que la atención flotante y la asociación libre son entonces técnicas para producir un texto, y luego la interpretación para Freud es el punto en donde se extrae el material valioso dentro de toda la materia prima que se extrajo. Pero son dos momentos distintos, que requieren de dos posiciones distintas, porque quien está en posición de atención flotante no puede seleccionar, justamente es la gracia de la atención flotante, no seleccionar. Cosa que parece una pavadita, pero no sé si es tanto una pavada. La verdad que no sé si es tan fácil atender a todo por igual, a la misma altura, con la misma intensidad, con el mismo color, como darle al tono una neutralidad bastante extraña, para no caer, sencillamente porque Freud tiene una idea bastante interesante, que es que uno no sabe, ni el paciente tampoco sabe, dónde está el valor, por lo cual donde el paciente o uno crea que está el valor, es falso por premisa. No puede estar donde uno cree que está. Por premisa, es donde alguien cree que está, no está. Lo que pasa es que no sabe dónde, no se sabe dónde está. Así que cuénteme todo. O sea, o dígame lo que se le ocurra, no se guarde nada, porque quizás si usted se le ocurre una boludez o una tontería y no la dice, pero tal vez en esa tontería está el valor. Como no sabemos si está el valor, por si la duda, dígalo. Y después vemos si está el valor o no está el valor. Entonces, de esa perspectiva, que me parece que también puede leerse en Freud, creo que hay la idea de, creo que podemos leer retroactivamente aquello que Lacan llama no una escucha, así como una escucha, ¿cómo llamarla? Lo voy a llamar así, un poco también como un chascarrillo, una especie de escucha mágica, donde en función de las propias capacidades de uno, el propio análisis de uno, propios atributos, yo no sé cómo llamar. Si yo digo, terminé mi análisis y ahora puedo analizar, no sé qué es algo que forma parte de mi ser o no. No sé de qué otro modo entenderlo. Un nuevo atributo que tengo. Así como cuando terminé la facultad tengo un título de psicólogo, terminé mi análisis y ya puedo escuchar. Me parece una perspectiva lacaniana de la idea de la letra, que ya obviamente la idea de la letra me parece que nos deja de lleno en el problema de que no, que se requiere una lectura. Y no es el inconsciente el que lee. O sea, no. Inclusive, hasta si tuviese que jugar un poco con los términos, diría que el inconsciente cifra. De hecho, nuestro trabajo va contra eso. Porque vamos a, si se quiere, a descifrar. Así que, bueno, pero me parece que evidentemente en la obra de Lacan, esto está muy bien, me parece, ¿no? Está muy, muy claro, quiero decir. Me parece que Lacan, de hecho, me parece que podría escribirse una especie de doctrina de la lectura en Lacan. Las estuve buscando y tengo fácil 30, 40 referencias sobre el problema de la lectura y evidentemente es muy importante para Lacan el problema de la lectura. Y la idea de la letra, que entiendo, por decirlo así muy rápidamente, el punto en donde se establece cierta lectura sobre el texto. O sea, algo del texto se transforma en letra en la medida en que hubo una lectura sobre ese material. Bueno, no sé si estoy Sí. haciendo las respuestas No, muy fabuloso, largas. fabuloso. No, está excelente. Que como lo Fabuloso, mencionas sí. también, ¿no? Entonces la producción del texto, la lectura de la letra va a partir de esa selección, ¿no? Ahí digamos, no sé, ahorita que te escucho, ahí podríamos ubicar como, no sé si nombrarlo como primer momento, pero ahorita se me ocurre así, como ese primer momento donde entonces se va a escribir un texto, ¿no? A partir de que el analista selecciona por qué línea irse o por de todo lo que se dijo, por dónde irse, ¿no? Pero sería Claro. hasta entonces, no que de entrada el paciente ya llega con un texto. Digamos, el paciente, Exacto. ¿verdad? El paciente llega con nada, ¿no? Entre comillas, ¿no? Con todo y con nada a la vez, ¿no? Y uno va
marcar ese momento. Sí, bueno, claro, ¿no? La persona que nos viene a consultar viene, ¿no? Esto, con, yo qué sé, imagina, cualquier cosa, ansiedades, pánicos, fobias, rupturas amorosas, y de repente se pone a hablar. Pasa que por eso yo también últimamente tomé la postura de denunciar la regla fundamental. Algo lo hice hace 3, 4 años cuando di por primera vez el curso, dije, me parece que esto hay que hacerlo, porque creo que hay algo que dice Freud que me parece a mí muy valioso, que es que Freud le dice así, hay que preparar psíquicamente al enfermo, ¿no? Con sus términos, ahí quizás un poco de modé para nosotros. Pero me parece que está bien, porque no va de suyo que alguien venga y se ponga a hablar de un modo distinto al que lo hace en la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, esto, que se reserve cosas en el sentido donde quizás ¿no? se le venga un recuerdo, una historia infantil y diga, no, esta pavada, ¿para qué se la voy a contar? Me queda media hora de sesión y yo le tengo que hablar de todo lo que pasó con mi jefe esta semana, ¿no? O sea, pensamos así. O en todo caso, por ejemplo, que alguien tenga un sueño profundamente enigmático y nada, ¿para qué se le va a contar ese re absurdo? Yo tengo un paciente, me cuenta un sueño recontra. Un paciente que viene ahí como a contarme, todas las semanas me viene a contar lo que pasa en la semana. Tiene un conflicto muy puntual, ¿no? Pero todo lo que viene en la semana, bueno, sí, difícil de sacarlo de ahí, ¿no? Y me cuenta un sueño súper bizarro. Yo dije, esta es la mía. Bueno, y luego trabajamos. No, ¿para qué vamos a trabajar esto si no significa nada? Le digo, pero me parece que estaría bastante bueno que podamos laburar sobre esto. Bueno, no quería saber nada del tipo, se hizo muy, muy difícil. Pero cuando terminé la sesión, le digo, a mí me interesaría que nosotros podamos trabajar con este tipo de material. Quiero decir, me parece que sí, que es muy interesante que esto que plantea Freud, que no, que a la persona que viene a trabajar con nosotros hay que ir primero comentarle un poquito qué es lo que nosotros pretendemos de esa persona y además con el paso de las sesiones que cada vez esa persona pueda habilitarse más a desarrollar ese tipo de textualidad donde se habilitan entonces cualquier tipo de fantasía, de ideas, las cosas tontas, las cosas incoherentes. Es importante decir que no es que uno le dice al paciente, diga cosas tontas, diga cosas incoherentes, diga cosas que le den vergüenza. No es que uno los obliga a decir eso. Lo que uno le dice es, si algo de eso apareciera, no se lo guarde. Yo les explico por qué, porque no sabemos bien qué valor va a tener. Y como no sabemos, tráigalo y después vemos si es importante o no es importante. Pero en principio, tráigalo. Y también les digo, bueno, podemos trabajar con cualquier tipo de material, no solamente lo que le pasó en la semana, podemos trabajar con recuerdos, anécdotas, algo que leyó, un sueño. Yo tiro mis reglas. O por ejemplo, otra, que es muy clásica en la clínica. Alguien dice algo, uno escucha, esto, dice, no, lo que yo te quise decir en verdad es, no, ¿vieron qué es? No, lo que yo te quise decir no era eso, como me decís. Yo ahí les digo a los pacientes, no, eso no vale hacerlo acá. No forma parte de las reglas del juego. Si eso se dijo, se dijo. Lo que usted quiso decir, a mí no me importa en este espacio. Quizá parezca un poco antipático, pero me parece que los analizantes entienden que como este espacio, como otros espacios, tiene sus reglas. Como un juego, tiene sus reglas. Si no se siguen esas reglas, se juega otro juego. Yo, por ejemplo, le digo, no, pero si usted se desdice, es como que estamos jugando al fútbol y le agarre con las manos. No se puede tocarla con la mano, con los pies, nada más. Quiero decir que uno, en todo caso, va trabajando con el analizante, para que cada vez más la producción la lectura, la escritura del material sea mucho más fluida. No sé si a ustedes les pasa que tienen pacientes con lo que sienten que la cosa, ¿cómo trabaja este tipo? ¿Cómo trabaja esta chica? Que va, ¿no? Y con otras personas que están 4 meses y están ahí, ¿no? Hablando del lunes hice tal cosa, el martes, y siempre volviendo a los mismos temas, y es difícil proponerle nuevas lecturas, bueno. Así que, bueno, no sé a qué iba todo esto, pero creo que es posible trabajar con los analizantes para esto, ¿no? Para
no va de suyo, no es natural, no es algo que acontezca solo, digamos, que las Exacto. personas se pongan a trabajar de modo analítico. Ajá. Exacto. Es uno quien Sí, habilita eso y es una idea muy poco escuchada. Bueno, muy poco trabajada. Creo que no existen aún muchos analistas que no le quieren entrar a eso, ¿no? Sino deja que fluya, deja que se dé, a ver qué se produce. Y pues no creo que Claro, sea una buena idea. claro, pero no fluye solo. Como que, ¿por qué va a fluir eso y no otra cosa? sí, Eso no tiene sentido pero eso. ¿Por qué fluiría eso? ahora eso que estás diciendo, así como tan clarividente, tan claro, es una condición política. O sea, por lo mismo que dice Zaira, es decir, un montón de analistas podrían dejar eso como que aparezca solo. Esa es una condición política, porque puede haber un analista inoperante, puede haber un analista que no está leyendo, ¿no? El hecho de que haya un analista que guíe, me parece que ahí está también el acto analítico. Cuando yo te Hmm, escuchaba, me hiciste pensar luego en Foucault y la arqueología. O sea, ahí aparece un analista muy arqueológico. Me parece hmm. que ahí aparece una arqueología muy interesante. Eh, Ahora, es algo que tú has trabajado un montón, tienes un texto muy lindo sobre eso, Bruno, pero quisiera preguntarte, porque es algo que ya está muy dicho, está muy, de hecho todos los analistas deberían saberlo, pero bueno, hay que dejarlo también en el bucle. ¿Por qué el psicoanálisis trabaja con un sujeto? Obviamente es una pregunta fundante, pero también epistemológicamente y políticamente hablando lo es. Y entendido este sujeto como sujeto tema, ¿no? Importantísimo eso. Eh, ¿Para qué el psicoanálisis trabaja con un sujeto y cuál es su incidencia política, ¿no? De este sujeto? Bueno, está linda la pregunta que es. eh, empe- sí, como en tanto fenómeno, pareciera que el psicoanálisis es una práctica individualista o individual, las dos cosas. En el sentido que en general es una práctica individual. En general, porque después hay psicoanalistas de pareja, de grupos, de instituciones, pero en general viene una persona a tratar sus problemas, por decirlo así, ¿no? Y la escucha un analista, bueno, una conversación entre dos. Pero lo que básicamente me parece lo que plantea el psicoanálisis, y mucho más claro desde la perspectiva de Lacan, pero me parece que nuevamente no hay antecedentes para pensarlo, es que el sufrimiento que habita, o en el que esa persona habita, no es individual. O sea, no es individual en un sentido muy amplio, no está dentro suyo, esa persona no es autora ni creadora de ese sufrimiento, eh, no hay ninguna voluntad en ninguna, ¿no? ninguna intención oculta en la generación de ese sufrimiento, etc. Por lo cual lo que uno me parece a mí, ¿no? le propone a las personas que consultan es que eh, vamos a poder pensar ese sufrimiento en términos de saber. O sea, en todo caso, cuando hablamos de habilitar un texto y todo eso, también lo que yo estoy pensando también como concepto lacaniano ahí dando vueltas es la idea de la instauración de un sujeto supuesto saber, que es en principio la idea de que el sufrimiento adquiera el estatuto de una pregunta vinculada al saber, que es qué saber participa en este sufrimiento, y en la medida en que surge la pregunta por qué saber participa del sufrimiento, inmediatamente, quiero decir, inmediatamente, no sé si en el sentido de la temporalidad clásica, pero se instaura la idea del sujeto supuesto saber, que es que si hay un saber, alguien lo tiene, ya está ahí, y bueno, y es un saber completo, digamos, ¿no? Y el analista ocupa y no ocupa ese lugar, como bascula, ¿no? Entre ese lugar y, bueno, y por supuesto el lugar donde tiene que ir trabajando para ir quitándole consistencia a ese sujeto supuesto saber. Bueno,
Dicho esto, en la medida en que el sufrimiento se establece la pregunta por el sufrimiento en términos de saber, la pregunta por el síntoma va a estar vinculada entonces no a cuestiones propias del accionar de un individuo, ¿no? Propias a la constitución de su psiquismo, a fantasías individuales o interiores, sino a problemas que yo no dudaría en llamar vinculares, a problemas relacionales, a, a, a problemas que nosotros podríamos ubicar en el entre, cosa que también nuevamente me parece que no es propio de la filosofía contemporánea, empezar a pensar los problemas no tanto en las entidades, por decirlo así rápidamente, sino en las entidades, o lo que acontece entre las cosas, y el psicoanálisis me parece que queda bastante claro. Esto es muy clínico también, que los problemas que uno tiene se dan entre. O sea, mi papá, mi vínculo con mi papá, con mamá, con mi pareja, con mis hermanos, con mis jefes, con mis amigos, y en todo caso la idea, me parece que Lacan lo formaliza de un modo muy interesante, que es que un sujeto, para decirlo así, no coincide con un individuo, porque en un sujeto pueden participar más que una individualidad o una figura, quiero decir. En el caso Dora, por ejemplo, está muy claro que el caso Dora, sobre lo que se interviene, no es meramente sobre Ida Bauer, el psiquismo de Ida Bauer. Es obvio que no se interviene solamente sobre eso. Si el padre de Dora y llega y dice a Freud, por favor, Freud, póngame a esta chica en carril, que todo vuelva a ser como antes, se dan cuenta, quiero decir, lo que se ve afectado no es meramente el psiquismo, se ha afectado la realidad de muchas personas, del padre de Dora, del señor K, de la señora K y de Dora misma, por supuesto. Es verdad que Dora, entrando aquí en consulta, parece ser quien está más, quien participa en ese sujeto de un modo muy particular, que en principio se pregunta por ese sujeto, intenta modificarlo y sufre por él, ¿no? La denuncia de Dora. Esto funciona muy mal. Entonces, sobre lo que nosotros intervenimos, y si se quiere ahora sobre el texto sobre lo que nosotros intervenimos no coincide bajo ningún punto de vista con la idea de un individuo. Por lo cual, es interesante, ahora se me acaba de venir a la mente esto, que me parece importante decirlo, es un texto sin autor. Es un texto sin autor, que nos lleva a otros, ¿no? A otro capítulo de la filosofía contemporánea que tiene que ver con el problema de la autoría y donde se establece un texto donde el autor está muerto, si se quiere, o desaparecido, bueno, en fin, todas estas metáforas, donde se instituye. Por ejemplo, Roland Barthes va a decir, el texto adquiere su estatuto, adquiere su vitalidad textual en el lector, no en el autor. Bueno, en fin, todas cosas para pensarlas, ¿no? Pero me parece que hay ahí un campo de problemas interesante. Sí. Genial. Estás muteada, Zaira. Entonces, podríamos ubicar ese sujeto o el para qué del sujeto sería para abordar que no se trata de un individuo, ¿no? Sino que se trabaja siempre, ok, en un texto y ese sujeto está entre algo, entre ambos. Claro. Ahí, fíjate vos que hay un pequeño deslizamiento porque tenemos el sujeto entendido acá en este caso como un modo de comprender a la persona que nos consulta, el sujeto, y el sujeto en el sujeto. Quiero decir que es el modo en que, nuevamente, que Lacan escribe el caso Dora, que está Dora como sujeto, ¿no? En el lugar de sujeto, en lo que podríamos llamar el sujeto en un sentido más amplio, que es donde participan entonces estos cuatro lugares que son el yo, el otro, el yo, el otro con minúscula, el otro con mayúscula, y el sujeto, que podríamos llamar a eso sujeto, ¿no? Inclusive hasta podríamos llamarlo caso también. Que viene, ¿no? Me parece. Sí, que viene a ser el esquema Z, ¿no? Claro, en esa lectura de ese material a través del esquema Z, pero creo que también podría hacérselo desde diversas
lecturas o diversos esquemas, o diversas formas de pensar el problema, pero quiero decir, siempre el sujeto, ahora entendido como, si se quiere, un modo de comprender al analizante, va a participar justamente entre otros elementos que van a dar cuenta del caso. O sea, nuevamente, el caso nunca coincide con una individualidad, un psiquismo, un aparato psíquico, una realidad interna, un mundo interno, no. Exacto. Exacto. Bueno, bueno, ya hemos hablado, nos has compartido parte de tu recorrido que has hecho acerca de cómo producir un texto, construir un texto, habilitar un texto, el sujeto con el que se habla. Y bueno, viene una pregunta que digamos te he leído, se prepara el análisis o el escenario analítico para leer un texto, ¿no? Hay una preparación, no llega. Entonces, bueno, una vez teniendo ese texto, bajo ese sentido, ¿cómo es y qué sería interpretar? Porque si lo tomamos desde la posición individualista o una posición más freudiana, interpretar tiene un sentido, ¿no? Se interpreta al individuo, se interpretan las profundidades. Entonces, bajo este otro sentido que hemos venido hablando, ¿qué es y cómo sería interpretar? Si nos pudieras a lo mejor adelantar algo de lo que próximamente presentarás, ¿no? Sí, nuevamente, ¿viste? Son esas preguntas que abren muchísimos problemas. Como para decir algo, tal vez la interpretación está en general muy vinculada a la idea de un sentido oculto, que es un sentido originario, trascendente, y en algún punto casi como una especie de intención original oculta, algo así como lo que se quiso decir detrás de lo que se dijo. Una especie de, nuevamente hay un sentido trascendente, un sentido originario al cual habría que llegar, algo así como la verdad última del texto, y sobre eso todo el conflicto hermenéutico, etc. Por lo cual no existe en ese punto cierta topología, si se quiere, de las profundidades o de lo oculto, del oscuro, del lado B, en fin, toda una serie de lecturas vinculadas a la interpretación. Pero la interpretación en general entonces está vinculada también a las intenciones, lo que quisiste decir. Lo que usted quiso decir, bueno, lo que nosotros podríamos pensar es que la lectura analítica, por eso no la llamo interpretación, Lacan habla de interpretación, lo que pasa es que me parece que cuando Lacan habla de interpretación, en general se refiere a algo distinto de lo que yo planteo como lectura, que es el modo en que se interviene, que es el modo en que se transmite la lectura, que me parece que es otro capítulo. Creo que es otro capítulo muy distinto. Que es que uno tiene una lectura del caso, tiene una conjetura, supóngase. Yo tengo la impresión de que el caso tiene que tomar esta dirección, ¿no? Me parece que lo importante está ¿no? en su vínculo con el padre y su abuelo, supóngase, estoy diciendo cualquier cosa. Pero está bien, pero eso ¿cómo lo trabajas? Quiero decir, un día llegás y le decís, mira, me parece que nosotros tenemos... O, bueno, en fin, hay todo un capítulo vinculado a cómo se transmiten las lecturas del material. Ahora, entonces, interpretar sería eso para mí. Intentar, hace poquito, una pequeña anécdota. Puse en Twitter, que lo abandoné porque me hizo mucho daño, la locura de la gente. Puse algo así como que creo que podríamos los igualistas pensar en abandonar la noción de interpretación, porque arrastra en su historia unos significados que son indeseables para nuestra práctica, que quizás podríamos pensar en términos de lectura o escritura. Bueno, puse eso y alguien me comentó, pero vos querés quemar los libros de Freud y de Lacan. Eso me puso. ¿Qué es eso? A mi modo, una interpretación. O sea, me interpretó. Sí. Yo nunca dije que quería quemar ningún libro, ni que estaba enojado con nadie. No quiero quemar nada. ¿De dónde saco eso? O sea,
supuso un sentido oculto, que detrás de ese comentario mío había un trasfondo homicida, quiero decir, o una fantasía así como más agresiva, no homicida, no me dijo que quería matar a nadie, pero quería prender fuego cosas. O, piromaníaca, eso. Eso es una interpretación, a mi modo de ver. Algo que nos enseña la lectura desde ciertos aspectos de la obra de Freud, muchos aspectos Freud interviene interpretando, es decir, en función de una clave exterior y anterior al texto, supónganse el complejo de Edipo, hacía interpretaciones que resultaban, en verdad, lo que a usted le pasa en el fondo es tal cosa, resultaban un poco forzadas, ¿no? Pero luego tenemos otro tipo de lectura, que es la que Lacan deja, me parece a mí, mucho más, lo deja mucho más claro y está mucho más trabajado, que es lo que podríamos llamar una lectura a la letra. Una lectura a la letra. Que la lectura a la letra lo que convoca es a no suponer ninguna intención oculta, a no suponer ningún texto debajo del texto, a no suponer ninguna profundidad debajo del material, sino que lo que hay es lo que es, quiero decir. Lo que hay que hacer es atenerse a lo que el texto dice. En lo que el texto dice. No hace falta traer nada. Por supuesto que uno incorpora significantes, pero lo que pasa es que incorpora significantes en función de lo que el texto dice. Se dan cuenta que uno puede tener una lectura al pie de la letra, pero que esa lectura, a través del texto, produzca una lectura distinta de la lectura con la cual alguien viene, o con la lectura más evidente, si se quiere, del texto. Pero hay otro, por ejemplo, Derrida, me parece a mí, es un tipo que nos puede servir para pensar cómo establecer una lectura, que no sea una lectura ni hermenéutica, ni de las profundidades, ni de las historias de las ideas, ni una serie de métodos de lectura, sino podemos decir una lectura al pie de la letra, y como una lectura al pie de la letra, en función de algunos criterios de lectura que habría que establecer, puede producir un sentido inédito, sin agregar nada. Quiero decir, sin que uno sienta esos forzamientos tan salvajes cuando uno lo interpreta. Cuando uno lo interpreta, uno dice, pero pará, ¿de dónde sacaste eso? ¿Qué tiene que ver con nada? Y me parece que, lo voy a decir así, quien interpreta requiere o de, como dos formas serían, se puede interpretar. O se puede interpretar a partir de una clave anterior y exterior al texto, llámese complejo de Edipo, llámese las posiciones sexuadas, los hombres hacen tal cosa, las mujeres tal otra, los homosexuales hacen tal cosa, bueno, todas ese tipo de cuestiones, o inclusive también de los tipos clínicos, o se puede interpretar, como decíamos antes, a partir del propio inconsciente, que para mí eso significa interpretar con el yo. Lo que pasa es que no se sabe, que se interpreta con el yo, pero no se sabe. Pero es el yo. Lo que a mí se me ocurre. O sea, mi intuición. La intuición no es el inconsciente. No es el inconsciente. Es un pensamiento rápido del yo. Yo lo entiendo de ese modo. U otro modo de interpretar, quiero decir que ya no sería interpretar, entonces llamémoslo, si querés, leer, sería de una lectura, no sobre el texto, sino del texto mismo, al interior del texto, que esté profundamente apegada a la materialidad propia del texto. O sea, no, eso se llama una lectura al pie de la letra. Una lectura al pie. Lo que pasa es que depende después cómo organiza el texto. ¿Se entiende? Quizá el texto está 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero yo lo pongo 5, 2, 3, 1, 6. Se produjo algo nuevo si uno lo organiza así. Supónganse. Bueno, nada, eso me parece podría. Creo, por ejemplo, que en la obra de Freud se encuentran interpretaciones, en ese sentido que estamos criticando, y creo que se encuentran grandes lecturas a la letra, especialmente en aquellos textos que recomendó Lacan. La interpretación de los sueños, el chiste, esa época lenguajera, podemos decir, de Freud. Excelente.
excelente. ¿Quisieras decir algo más, Alan? Sí, sí, bueno, ahorita que escuchaba a Bruno, pensé luego en el Das Ding de Freud, ¿no? Si el texto es esa superficie que se va articulando con los otros, porque ese texto son otros textos también, ¿no? Como es entredicho, el sujeto como entredicho. Quería preguntártelo, como dices tú, igual uno va por ahí pensando dónde está eso, pero me nace también preguntártelo, ¿no? ¿Dónde está el agujero de esa superficie del texto? Entiendo que el Das Ding apunta más o menos a algo que está como un ombligo, ¿no? Pensando en la interpretación de los sueños. Si uno está leyendo ese texto, ¿dónde está el agujero del texto? Entiendo que la función del analista, por supuesto, es agujerear ese texto también. Tiene que Claro. aparecer el agujero ahí. No estoy seguro que sea lo mismo. Perdón, Alan, te interrumpí. Claro, no, dale. Sí. No estoy seguro que sea lo mismo, pero creo que en principio partimos de una hipótesis fundamental, que es que la interpretación o la lectura de un texto tiene límites. Quiero decir, que no es interpretable infinitamente. Quiero decir, hay un punto de la interpretación. La interpretación tiene sus límites, quiero decir. Inclusive, algo que Lacan dijo con mucha claridad, no toda interpretación es válida, quiero decir. No toda interpretación es posible. Hay como un campo de posibilidades de interpretaciones. El resto, quiero decir, me parece que hay un punto, quiero decir, pueden tenerse el ombligo del sueño como aquel elemento que nos permite decir, bueno, no, la interpretación tiene sus límites. Eso sería como para pensarlo un poco, ¿no? Pero creo que hay algo del ombligo del sueño que es eso, que no todo es interpretable, quiero decir, ¿no? Cosa que está claro. Está claro que un montón de elementos del texto no los interpretan, no los lees, sencillamente pasan, ¿viste? Y forman parte de eso. Pero con respecto al agujero que vos decís, sí, coincido con vos, me parece que justamente uno de los trabajos en relación a la lectura y la escritura es producir el agujero, que me parece que quizás en términos, si se quiere, más clásico de psicoanálisis, es interpretar el deseo. O sea, es decir, lo que sería, digamos, producir ese agujero, ¿no? Lacan lo trabajó, bueno, Freud lo trabajó muy bien también con el tema del toro, ¿no? Es, ¿no? Dar todas estas vueltas sobre la demanda del texto que produzca entonces esa vuelta que finalmente produce ese agujero que para nosotros es la interpretación del deseo, que no es interpretar el objeto del deseo, está claro, ¿no? No es interpretar el objeto del deseo, sino en todo caso cercar, si se quiere, o reducir, ¿no? Y en algún punto delimitar lo que podríamos llamar el campo deseante del sujeto en cuestión, donde se juega más o menos la cosa, pero o sea, es algo que se produce, ¿no? O sea, eso es algo que se produce, sí. De hecho, hasta podríamos pensar que hay textos sin agujero. Claro. Que hay textos sin agujero. Igual está bueno esto, porque no. Justo ahora estaba leyendo los capítulos de Alfredo de la topología en la clínica psicoanalítica, los capítulos de la demanda y el deseo del Toro están buenísimos para pensar la idea de corte. Porque una lectura, una lectoescritura analítica propicial, lo que hace es, ¿no? Es un corte sobre el texto. Ahí tenemos como otro. Bueno, se nos va sumando un montón, hay un montón de conceptos que se nos suman. El de corte, el sujeto supuesto saber, acto, deseo del analista. Hay como muchos conceptos articulados para pensar todos estos El problemas. corte significante, ¿no? Y aparece claramente. Eso sería como diferente a agujerear. Digamos, si no todo el texto se agujerea, si no se agujerea, entonces también se corta. No, acá estoy pensando el corte, digamos, como si se quiere, como un efecto de la. En principio acá estamos asimilando la noción de texto a la de superficie, cosa que me parece bastante pertinente, digamos. Y luego la operación sobre la superficie de lectoescritura, en términos de superficie topológica, de topología de superficies, se establece como un corte en la superficie, ¿no?
Y creo que un tipo de corte sobre esa superficie, lo tengo que pensar, porque no tengo muy claro. Pero, por ejemplo, en el caso del toro, la idea que propone Alfredo tomando de Lacan son las vueltas sobre la demanda, ¿no? Que terminan por producir el agujero del toro, digámoslo así, que para nosotros sería como en términos psicoanalíticos, las cosas en términos psicoanalíticos, pero la interpretación del deseo, en términos psicoanalíticos clásicos, ¿no? La interpretación del deseo, o el deseo y su interpretación. Que me parece que para Lacan la idea de interpretación siempre, de principio a fin, y en Freud también, está vinculada al deseo. Lo que se interpreta es el deseo. O sea, por supuesto, en función de otras nociones relevantes como el saber, la verdad, el goce, pero el deseo, ¿no? La interpretación y el deseo no pueden pensarse la una sin la otra, digamos. Bueno, pero perdón, entonces, me parece que ahí el corte y agujero van de la mano, no serían como dos acciones distintas. Lo que pasa es que hay cortes que producen determinado tipo de cosas y cortes que producen agujeros en el sentido más clásico del término, por ejemplo, cuando se hace determinado corte sobre el toro, que se agujerea el toro. Sí, como un punto. Bueno, pero no quiero hablar del tema porque soy chotísimo, pero pueden leer los capítulos el seminario 9 de Lacan y los capítulos de Alfredo del libro de la topología en la clínica psicoanalítica de la demanda y el deseo, que para pensar estos problemas tan buenísimos, va a ser mucho más claro que lo que yo les pueda decir ahora, que está resultando bastante confuso, me parece. ¿Consideras, Bruno, que hablando acerca del texto, de habilitar un texto, preparar un texto, habilitarlo y después leerlo, interpretarlo, ¿consideras, Bruno, que el analista tendría que tener una formación específica para producir un texto analítico? Sí, quiero decir, por lo propio saber algo de psicoanálisis, por el principio, saber algo de psicoanálisis. Pero no estoy seguro, la verdad, o sea, sí entiendo que es bueno, que es muy importante, fundamental formarse, estudiar, leer, ¿no? Yo decía hace poquito un poco el mejor. ¿Vieron los músicos? ¿Cómo haces canciones tan buenas? Bueno, obviamente la gente tiene talento, etcétera, pero escuchan mucha música. La gente que hace buena música escucha mucha música. Inclusive Charly García, que es como el músico más importante acá, él asume prácticamente que todo lo que hizo lo robó. O sea, lo robó en el sentido que escuchó tanta música y dijo, esto de acá, qué bueno que está, y agarro esto de acá, y con eso creaba algo profundamente magnífico. Ahora, ¿qué tiene que hacer un analista para leer cada vez mejor? Y bueno, leer cada vez más. Lo que pasa es que además de leer cada vez más, es cierto que uno también no estaría mal que se forme en cómo leer, qué significa leer, etc. Pero como que no me quiero ir tan a la mierda. Me parece que para poder practicar el psicoanálisis hay que estudiar psicoanálisis. Hay que tener, en principio, tener los conceptos psicoanalíticos, qué es el inconsciente, o qué entendemos por inconsciente, qué entendemos por pulsión, qué entendemos por goce, por fantasma, por deseo, qué es la transferencia, más o menos hay que tener una idea. Si no tenés la menor idea, indudablemente no podés, te vas a hacer cualquier cosa, a mi modo de ver. Después qué estudiar, y bueno, no sé, depende. Yo no estoy seguro de que haya algo que sea más. Me cuesta mucho decir que algo es más importante que lo otro. A mí me gusta estudiar problemas más de índole filosófico, inclusive antropológico, sociológico. Soy más de las ciencias blandas en general. Pero bueno, en su momento me copé y me interesó estudiar topología y nudos, y creo que todo eso también sirve. Me parece que son todas herramientas. Si se hacen buenas preguntas,
y se establecen buenos problemas, después los modos que uno encuentre para responder esos problemas creo que puede ser de los más diversos. No. Por ejemplo, suponete, una cosa que yo recomiendo mucho a los analistas es estudiar historia, lo que se llama mal historia de las ideas. Toda la historia, especialmente de la escuela de los anales, de Philippe Arié, bueno, etcétera, ¿no? De Le Goff, inclusive Foucault un poco, esa historia que en principio nos quita todos los prejuicios humanistas, de creer que los hombres son, las mujeres son todos, ¿no? Darse cuenta cómo los modos de sentir, de pensar y actuar estaban profundamente vinculados a cuestiones económicas, políticas, históricas, etc. Eso a mí me parece fascinante y nos cura de muchos prejuicios, por ejemplo. Y curarse de prejuicios es fundamental para ser psicoanalista. Y después, obviamente, analizarse, quiero decir, en el sentido que no entiendo cómo alguien querría ser analista y no analizarse. La verdad que sería raro, que extraño que alguien quiera trabajar como analista y no quiera él mismo pasar por la experiencia. Sería muy extraño. Pero tampoco pienso, lo discuto, de hecho, ahora voy a publicar un libro dentro de poco y discuto bastante la idea de que es necesario, o lo único necesario para ser analista, analizarse, porque si fuese lo único necesario, con analizarse ya sería suficiente y obviamente no lo es. Pero sí pienso que es importante analizarse, porque si uno está muy, muy loco, muy neurótico, o profundamente tomado por un conflicto personal, vital, por un síntoma, no puede atender, no se puede trabajar. O sea, uno trabaja mal cuando está así. Eso, no sé si, me parece obvio, yo no sé si a ustedes les pasa cuando están pasando un momento muy duro, que les cuesta un huevo, o sea, que vos estás ahí y de repente se te vienen ideas. Es muy complicado, por lo cual que uno tenga un apoyo, por momentos un apoyo y por otros momentos un serio trabajo analítico para tratar de no atender de su neurosis, de sus fantasmas, bueno, todo eso es importante. Y por último, fundamental para mí, esto, la lectura quiero decir, la discusión de los casos. Que se discutan los casos, que se presenten ideas, que esas ideas que se presenten se ponen a prueba, y con todas las dificultades que eso conlleva, ver más o menos qué pasó. Eso me parece fundamental. Por lo cual, como se darán cuenta, estoy muy cerca de la primera idea freudiana de la tríada. Por el momento es lo mejor que encuentro en lo que respecta a la formación de analista. Estudiar psicoanálisis y otras cosas que parezcan de interés y de relevancia, pero leer mucho, hay que leer, personalmente hay que leer, no se puede, yo le decía, no se puede estudiar por YouTube. No digo que no sea importante, quiero decir, que no toda la producción de material audiovisual, yo lo hago, quiero decir, no es que estoy. Pero para mí lo fundamental es leer, quiero decir, agarrar un texto y sentarse a leer. Trabajar los propios problemas en un análisis, me parece evidente. De hecho, yo recomiendo, así como cuestión que se me ocurre a mí, pasar por varios análisis. Está bueno probar distintos modos si uno es curioso y se interesa por cómo interviene, cómo trabaja la teoría en las prácticas, todo, va a haber distintos psicoanalistas y es lindo hacer experiencias. A mí me han servido análisis muy distintos en mi vida. He hecho análisis distintos y han sido muy importantes para mí, a pesar de ser bien diversos. Y bueno, y la lectura, la discusión de casos, eso me parece fundamental. A los casos hay que pensarlos, eso quiero decir. Hay que pensarlos, hay que sentarse, al contrario de lo que decía Freud, que decía, mientras uno analiza, no tiene que cavilar, no tiene que especular, no tiene que someterlo a investigación científica, para mí es al revés, quiero decir, es mucho mejor cuando al tiempo, no vas a ir a la semana que viste a alguien, te tomás un tiempito, dejás que discurra el material, que se arme un texto, etc., y te sentás a ver qué carajo pasó. O discutir con alguien, a ver qué pasó ahí, de qué se habló, por qué viene esta persona, qué lo trae. Todo eso hay que sentarse a pensarlo, en el sentido ahí más clásico, reflexionar. Así es. Me parecen muy, muy importantes todas estas sugerencias que haces porque, ok, se puede tener el conocimiento, digamos, básico acerca de los conceptos fundamentales, ¿no? Inconsciente, transferencia, deseo, pulsión,
Sin embargo, cuando te escucho ahora y cuando te escuchaba en otros escenarios acerca con el mismo tema de la producción de un texto, me parece que sí se puede tener, se tiene esa formación, digamos, fundamental, indispensable, ser analista, estudiar analista, pero a mí me parece que con el tema que estás investigando se traza otra línea, ¿sí? Se traza otra dirección hacia la lectura de un caso, ¿no? De un texto clínico, porque podemos seguir en la dirección, sí, sabiendo los conceptos fundamentales, estudiándolos, pero con la línea que dirige hacia a lo mejor el individualismo, ¿no? O hacia la interpretación del yo, de las profundidades, y en cambio, sí se tiene esa formación en conceptos, pero me parece que la lectura hacia la producción de un texto dirige hacia otra línea de investigación, ¿no? Y como en un caso, ¿no? La selección de textos será también diferente, además de lo fundamental, ¿no? Entonces, Sí. digamos que por eso, digamos, lo preguntaba y me parecía como muy interesante escucharte a ti, porque a mí me parece que vas trazando una dirección diferente, vas marcando una línea diferente, que seguramente también otros lo están haciendo, ¿no? Como mencionabas al inicio, Elia Montesano y seguramente otros más, pero es una línea de lectura muy diferente a la clásica, ¿no? Aunque en el psicoanálisis clásico, también como tú estás retomando a Freud también, ciertos textos, pero le estás dando una dirección hacia la textualidad, ¿no? Y esa es una línea diferente. Entonces, considero que bajo ese sentido, la formación del analista, además de saber lo fundamental, es selectiva, ¿no? Sí, es selectiva. Así como seleccionar qué se lee en un caso. Sí, estoy de acuerdo con lo que decís. De hecho, escuchándote, tengo que decir que debo reconocer, porque otro que está trabajando mucho estos temas es Maxi Cosentino, a partir de la obra de Derrida, y pensar mucho el problema del texto y la textualidad. Pero tengo que reconocer que la idea de lectura es una idea que yo le escuché por primera vez a Alfredo, que ha insistido mucho en la idea de que no se trata tanto de escucha, sino de lectura. Bueno, me parece que en ese punto, a mi manera, con mis lecturas, con mi forma de ser, etcétera, sigo tal vez esas intuiciones o esas ideas, esos gérmenes de ideas que Alfredo trae, ¿no? Y nos da para pensar. Pero sí, tenés razón, es verdad, quizá no la había pensado así como con tanta claridad ahora que lo decís, pero es verdad, la idea de darle a la lectura un lugar y texto, un lugar primordial a la práctica analítica, también inevitablemente le da a la lectura, quiero decir, abre el programa de lectura a otros ámbitos, como por ejemplo cómo leemos nosotros los textos que leemos, no en el análisis, sino por fuera. Quiero decir, me voy a poner a leer ahora el seminario 20, suponete. Bueno, pero ¿cómo lo leo? ¿Cuál va a ser una lectura potente? En función de que, porque está claro, me parece que está claro, que nosotros tenemos que aplicar el método de lectura que nosotros proponemos para ver a nuestros pacientes a nuestros propios textos. Así es. Entiendo. A nuestros propios textos me refiero a los textos que nosotros leemos, que también no es una idea mía, me parece que en Lacan eso está, en varias oportunidades Lacan menciona esto. El método de lectura de Freud, el método crítico de Freud, el mejor modo de ponerlo a prueba es leer la propia obra de Freud con ese método. Que hasta yo en algún momento hacía un chiste, no tan chiste, decía, el mejor analista de Freud fue Lacan. Porque en la medida en que pudo leer la enunciación freudiana, es decir, el deseo, en lo que podemos llamar el deseo de Freud, en todos esos textos. Es un poco chiste porque es evidente que Lacan no atendió, no analizó a Freud en el sentido clásico del término, quiero decir, no le curó ningún síntoma, pero creo que es posible pensar entonces que el modo en que Lacan leyó a Freud nos puede enseñar, nos puede orientar a pensar cómo leer los textos con los que nosotros trabajamos. Genial, Bruno.
Bueno, si les parece bien, solamente para concluir, a mí me encantaría cerrar con una pregunta que justo apunta a esto que decía Bruno, porque bueno, hablamos de lectura, pero también Bruno dijo lectoescritura, y por ahí con lo que tú ibas puntuando al principio, Bruno, hablabas de habilitar, desear y escribir. Entonces, ¿qué sería escribir para un analista como función? Sí. Bueno, no, con eso por el momento yo estoy pensando todas las preguntas vinculadas a cómo se pone o cómo se incorpora la lectura al texto. Y cuando digo cómo me refiero bajo qué modalidad y también cuándo, en qué momento, que me parecen son preguntas clave para un analista. Lo que podríamos llamar así como una especie de estética de la interpretación, si se quiere, que es nuevamente cómo pongo a jugar esta conjetura que traigo, esta conjetura que tengo, esto que leí, esto que discutí con mis colegas, bueno, sí, y ahora cómo lo planteo. Y nuevamente también, ¿cuándo? Porque uno, no sé si les pasa, seguramente les pasa eso, ustedes pueden establecer una conjetura sobre un texto, tener una idea, quiero decir, hacerse una idea de lo que puede ser relevante en el texto, pero al mismo tiempo saben que si ustedes dicen algo vinculado a eso, se puede ir todo al tacho. O sea, que se requiere de un tiempo para que la persona vaya, vamos a decir, asimilando, acercándose a ese saber. También es una idea muy típica del psicoanálisis, que no. Una interpretación. Si el analizante no está cerca, no está cerquita, no está bordeando ese saber que nosotros vamos a tratar, que nosotros vamos a proponer, va a llegar como algo violento, inclusive como algo intrusivo. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Por lo cual, me parece que hay una serie de preguntas que uno tiene que hacerse en función al modo de intervenir, que abre todo un capítulo. Y creo que Lacan, cuando habla de enigma, de cita, de evocar, de equívoco, se refiere justamente a eso. Me parece que se refiere justamente a eso, a los modos, inclusive cuando habla de poesía en el seminario 24, todo el tema de la poesía, para el tema de la interpretación, me parece que Lacan piensa los modos más potentes en que unas conjeturas se ponen en cuestión. La verdad no solamente cuenta por lo que dice, sino por cómo se dice. Y eso para nosotros es re importante. Es re importante. A eso. Lo que pasa que también, otra vez, no lo tengo. Todavía son. Yo sé que voy a estar con esto un par de años, ¿viste? Entonces, bueno, ya lo estudiaré mejor. Voy avanzando así de a poquito, pero me parece que todo eso abre todo otro capítulo. Bueno, pues muchas gracias, Bruno. Gracias nuevamente por acompañarnos en este bucle. Te agradecemos. Gracias a ustedes, gracias Zaira, gracias Ana por la invitación. Y bueno, éxitos con el proyecto que veo que se está moviendo lindo. Muchas gracias. Gracias, Bruno, agradecerte. Bueno. Genial la interlocución hoy. Muchas gracias a ustedes.